toda bendición sobre cada uno de nosotros. Y para todas las personas que ven mi canal, Dios les bendiga, Dios les guarde. Y espero que todos estos estudios bíblicos sean de gran bendición para cada uno de ustedes. Les habla Rolando Ortiz, un servidor más en el Evangelio. Bueno, hoy traigo una enseñanza bíblica. Hay algunas personas que nos han abordado o me han abordado y me han dicho, me han preguntado el por qué nosotros somos solo escritura. ¿Por qué no creer otra cosa o otras creencias fuera de lo que está escrito? Bueno, la idea de este estudio no es de entrar en controversia con nadie, ni ir a juzgar, ni señalar a nadie. El por qué creer nosotros en la escritura o tal como está escrito. Miremos a la letra que nos enseña la palabra de Dios y nos va a enseñar la palabra de Dios hoy. ¿Por qué somos solo escritura? ¿Por qué nos apoyamos y nos dirigimos únicamente y exclusivamente a la palabra de Dios? El apóstol Pablo enfatizó en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que a la letra nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Mire que el verso 16 es muy claro y nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Por esta razón, nosotros los creyentes, los que realmente estamos enfocados en llevar una vida en dirección al único camino verdadero que nos traza la Biblia, nos apoyamos únicamente en la Biblia, recordando que Dios no depende de las historias, la historia depende de Dios. El versículo 17, el apóstol Pablo nos sigue diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos dice aquí en 2 Timoteo que la palabra de Dios nos prepara, nos dirige y nos puede perfeccionar enteramente para toda buena obra. Bueno, el apóstol Pedro también nos da aclaración sobre el tema en su primera carta, capítulo 4, versículo 11, que a la letra dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Y cómo podemos hablar conforme a las palabras de Dios? Leyendo la escritura, abriendo la Biblia, enseñando a las personas conforme está escrito. Si alguno ministra, mire tan bonito estos versículos, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pedro nos confirmó y nos da garantía de que si leemos la escritura tendremos buena dirección. Sigue diciéndonos el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuál es la palabra? La palabra es cuando abrimos la escritura y nos enfocamos en ella para enseñarla y para predicarla. Oiga, que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Para las personas que dicen que no hablan de Dios en el trabajo porque es su trabajo y que la palabra de Dios hay que hablarla en otra parte, ¿no? Aquí dice que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo. Quiere decir que la palabra de Dios hay que predicarla en cualquier tiempo. Es edificante enseñar la palabra de Dios en cualquier tiempo. El versículo 3 nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón, de oírla, se amontonarán
maestros conforme a sus propias concupiscencias. Qué bonito este texto bíblico, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Quiere decir que la palabra de Dios es el libro más preciado para cualquier persona que quiera entrar en ese camino de obediencia. Por eso siempre nos apoyamos en la sola escritura. Bueno, el versículo 13 también nos dice de la misma carta: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Mire que al apóstol Pablo le interesaba más que le llevaran los pergaminos para él predicar y no apoyarse en las creencias de hombres. Nada que no esté conectado con la inspiración de Dios. Tito, capítulo 2, versículo 1, también el apóstol Pablo en esta carta nos dice: pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Cómo podemos hablar nosotros todo lo que está conforme a la sana doctrina? Leyendo la escritura. Bendito el nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas, que en ellas escritas están, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. El versículo 19 nos dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Bueno, es muy lindo todo lo que leemos de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros los creyentes somos solo escritura. La carta a Pedro, segunda carta a Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Quiere decir el apóstol Pedro que aquí nadie puede coger las escrituras e interpretarlas a su acomodo. La Biblia ya está citada y está interpretada. El versículo 21 nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron. Miren, no dice que hablan, dice hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primera Corintios 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No pueden haber más fundamentos, no pueden haber otros escritos. El único escrito y el único fundamento ya está escrito. Y la cabeza de este fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Primera Corintios 4, 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Mire que esto es muy bonito, que no debemos pensar más de lo que ya está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Qué tan interesante es leer la palabra de Dios y no apoyarnos en nuestras propias palabras o en otras teologías, otras terminologías. Simplemente es apoyarnos en lo que está escrito. Deuteronomios 4:2. No añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El versículo 7. Y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El versículo 8.
y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. El versículo 9, y las escribirás en postes de tu casa y en tus puertas. Mire qué tan interesante eran todos estos escritos, que había que escribirlas, hablarlas por toda parte. Pero ¿cómo hablarlas si no leemos la escritura? Bueno, Deuteronomios capítulo 12, versículo 32 dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitaráis. Mire que es muy bonito cómo poder saber si le estoy quitando algo a la palabra o añadiendo algo si no la estoy leyendo. Por eso hay que leer la escritura. Proverbios 35 nos dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperas. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Eclesiastés capítulo 3 versículo 14 a la letra nos dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello. No se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Mire que no se puede ni añadir ni disminuir de lo que ya está escrito. Por eso es tan interesante leer de lo que ya está escrito. Por eso algunos nos llaman solo escritura, pero la escritura es la que nos hace, nos traza ese camino hermoso que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Juan 20:30, el Evangelio de Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Si no están escritas, pues no las podemos leer. Leemos nomás las que están escritas. Por eso es tan interesante leer la palabra de Dios. El versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué tan interesante todo este estudio bíblico. Que sea nuestro Señor Jesucristo dándonos dirección. Por último, el Evangelio de Juan 7:38 nos dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo hacer de que estos ríos de agua viva corran por nuestro cuerpo, por nuestro ser? Hay que leer la Escritura. Hay que conectarnos con la Escritura, sobre todo obedecerla, cumplirla y predicarla y enseñarla tal como está escrita, sin añadir ni disminuir de ella. Bueno, este era todo el estudio que traía para este hermoso día. Que Dios me les bendiga. Recuerde que quien los ama les quiere decir la verdad. Nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Nos quiere revelar la verdad a través de sus santas escrituras. Nos ha querido enseñar todos estos versículos, estos capítulos a través de la Biblia. Bueno, que Dios me les bendiga y que sea Dios dándonos dirección. Bendiciones para todos.